Problema 1.2 de procesamiento digital de señales. Determine cuáles de las sinusoides siguientes son periódicas y calcule su periodo fundamental. El inciso A nos pone x de n igual al coseno de 0.01 pi por n. En primer lugar, podemos reescribir la ecuación, el 0.01 como un centésimo. Si nosotros comparamos esta ecuación con la forma de una señal sinusoide en tiempo discreto, podemos ver que la frecuencia angular 2pi f para este ejemplo sería 1 entre 100 veces pi. Comparamos ambas ecuaciones, comparamos la frecuencia angular, las igualamos y vemos que 2pi por f es igual a un centésimo de pi. Dicho eso, despejamos f, que es la frecuencia de la señal discreta, y vendría a ser un centésimo de pi entre 2pi. La frecuencia de esta señal en ciclos por muestra es un 200avo. Y su periodo fundamental, bueno, y en consecuencia es periódica, porque la frecuencia debe ser la relación, debe ser una fracción cuyo numerador y denominador sean dos números enteros. Por lo tanto, vemos que es periódica. Y su periodo fundamental sería 200, que está determinado por el valor en el denominador. Para el inciso B tenemos x de n igual al coseno de pi 30 entre 105 por n. Nuevamente comparamos las frecuencias angulares con una sinusoide discreta en tiempo y nos queda que 2pi f debe ser igual a 30 veces pi entre 105. Si despejamos 2pi de esta ecuación, nos quedaría de esta manera. Eliminamos pi con pi y nos quedaría entonces que la frecuencia debe ser igual a 30 entre 210. 105 por 2 es 210. Si dividimos entre 3, tanto en el numerador como el denominador, nos queda 30 entre 3 es 10. Y 210 entre 3 es 70. Y esto a su vez lo dividimos entre 10 y nos queda un séptimo. Entre 10 arriba y 10 abajo, ¿verdad? Entonces nos quedaría un séptimo. Por lo tanto, vemos que la frecuencia de esta señal sería un séptimo y es periódica porque es una fracción que podemos representar por la relación de dos números enteros y su periodo fundamental sería n igual a 7. Continuamos con el inciso C, que nos dice que xn es igual al coseno de 3pi n. Vemos pues que 2pi por f debe ser igual a 3pi. De aquí despejamos f, nos queda 3pi entre 2pi. Y por lo tanto, esto es igual a 3 medios. La frecuencia de esta señal es 3 medios. Vemos que es periódica. Nuevamente tenemos la relación de dos números enteros. Y su periodo fundamental es n igual a 2. Para el inciso D tenemos que x de n es igual al seno de 3n. Al igualar la frecuencia angular con la que tenemos en esta función, vemos que 2pi por f es igual a 3. Al despejar f nos queda 3 medios de pi. Esta frecuencia no es de una señal periódica. ¿Por qué? Porque en el denominador este no es un número entero. 2pi es un número irracional. Para el inciso E, aquí tenemos que la frecuencia angular 2pi f para este ejemplo sería 62 décimos de pi. De aquí podemos despejar f, la frecuencia de la señal. Nos quedaría 62pi entre 10 veces 2pi.
El numerador lo podemos descomponer como 31 por 62, perdón, 31 por 2, de tal manera que eliminamos los términos comunes y concluimos que la frecuencia de esta señal es igual a 31 décimos. Por lo tanto, vemos que es una señal periódica porque f se puede expresar como la relación de dos números enteros y vemos que su periodo fundamental n es igual a 10.